Muy buenas noches, mis amigos. Bienvenidos nuevamente a nuestro acostumbrado programa de los jueves, conversando con Humberto, que también se hace los martes o cualquier otro día en que haya necesidad. Es para mí un grato placer darles la bienvenida. Me siento muy bien conversando. Me gusta pensar, yo pensando como los locos, que este programa realmente hace un aporte. Segundito, por favor. Este programa hace un aporte a las personas que se conectan con nosotros en vivo o que también lo hacen en diferido. Ustedes saben que hemos estado tratando una serie de temas relativos a nuestra iglesia, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a su formación, a su historia. Y antes de entrar de lleno con nuestro invitado de hoy, nuestro tema, yo quiero hoy recomendarles una serie de fácil lectura, de muy fácil lectura, nuestra iglesia. Nuestra iglesia del doctor George Knight. Son libros que tienen que ver cómo se fue formando la iglesia, la identidad, la base doctrinal y todos los hechos y avatares que nuestros hermanos tuvieron que lidiar, con los que tuvieron que lidiar para llegar a lo que somos hoy. Esta noche hemos invitado al doctor Teófilo Silvestre, presidente de la Unión Dominicana, precisamente para trabajar el tema de cómo de un grupo que quedó del milerismo. Nosotros éramos la gente, nosotros venimos del grupo de la puerta cerrada, de los que pensábamos que no había que salir a predicar más y todo eso. Pero era un grupo muy disímil, porque Jaime White y José Bates venían de una iglesia llamada Conexión Cristiana. Elena White venía de otra iglesia más formal, creo que era metodista, pero tenían creencias muy disímiles. Guardaban el domingo, eran arrianos, eran antitrinitarios, comían carne de cerdo, en fin, no tenían régimen pro salud ni nada por el estilo. Y sin embargo, Dios fue trabajando a través de esta gente para traernos a lo que la iglesia adventista del séptimo día es ahora. Cuando la iglesia se estableció, la conferencia general se establece, en 1863 éramos alrededor de 3.500 personas, como con 30 pastores. Es el cuerpo pastoral, 30 pastores. Cuando llegamos al Congreso de 1901, la iglesia tenía, perdón, y en 1863 solamente tenía presencia en los Estados Unidos. Cuando llegamos al Congreso de la Conferencia General de 1901, éramos 78.000, teníamos 1.500 pastores y teníamos presencia en varios países. Hermana Juan acababa de regresar de Australia, el pastor Andrews ya había estado en Europa, ya se estaba trabajando en el Caribe y en América Latina. O sea, la iglesia crecía. Se estima que había presencia adventista en unos 40 países. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a formar nuestra base, nuestra identidad, lo que nosotros somos ahora? Es el tema que el pastor Teófilo Silvestre va a tratar esta noche. Pero antes de introducirlo, quiero que me permitan, por favor, tener una breve palabra de oración. Te agradecemos, Dios, la bendición de poder conversar estos temas. Contamos con tu presencia, la dirección del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pastor, muy buenas noches, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Humberto. Dios te bendiga. Gracias por la linda oportunidad de estar aquí en tu programa y con tantas personas que de una u otra manera pues están en sintonía. Algunas veces tengo la oportunidad de escuchar algunos de los temas muy interesantes que se han planteado. Y bueno, ahora darme la oportunidad para venir a hablar de este tema que para mí es algo fascinante. Yo no tengo ningún tipo de rubor de decir que es uno de los temas que más me apasionan
dentro de la iglesia, hablar del tema que vamos a hablar ahora. Así que va a tener que controlarme ahí, Humberto, con tiempo para que yo pensaba yo que lo único que me hace estar, o uno de los temas que me hace estar bien activo y despierto a esta hora es este tema, hablar de Así, este tema. yo Interesante. le explicaba al pastor Interesante. que aquí no somos estrellas, entonces nosotros tenemos que esperar que todas las estrellas hagan su programa y cuando las estrellas se apagan, entonces nosotros hacemos un programa educativo que no es muy atractivo, pero tenemos gente que se conecta. Por ejemplo, ya tenemos a Nicolás García Torres, Oscar Noel William, Jeffrey Senior, Agner Vila, Norma Mar de Villamán, Bernabé Lundi, Ronnie Villamán, mi hermano, está aquí. O sea, tenemos ya un grupo de personas que ya está conectado. Así que, Oh, pastor, explíquenos cómo, cómo usted me escuchó en la introducción, cómo este grupo tan disímil, tan dispar, llegó a ser lo que es ahora la iglesia adventista con una identidad tan definida. mira, es una pregunta sumamente importante donde podemos tener un conversatorio bastante extenso. Eso, no hay ninguna duda de que el grupo era muy disímil. Disímil en varios aspectos, como ya hemos mencionado. Venían de congregaciones diferentes, con creencias diferentes, pero también un detalle importante, de edades diferentes también. Entonces eso también jugaba un factor importante, porque por ejemplo, la edad que tenían Elena White, por decir algo, Jaime White, era muy diferente a la que tenía José Bates, que posiblemente era uno de los mayores del grupo. De hecho, muchos de ellos le llamaban Papá Bates, ¿verdad? Porque podía literalmente ser, en muchos casos, el padre de muchos de ellos. Entonces, todo eso iba a tener, de una u otra manera, un impacto en la formación de la identidad de ese grupo. Y es muy importante porque, y posiblemente necesitamos poner una basecita para poder entender bien el tema de la identidad y cómo fue formada. Para el 22 de octubre de 1844, los mileritas estaban esperando la segunda venida de Cristo. Cristo no vino y entonces el grupo que estaba esperando la segunda venida de Cristo se dividió en dos, básicamente en dos. Los que mantuvieron la esperanza y los que abandonaron la esperanza. Los que abandonaron la esperanza no es objeto de estudio ahora, porque eso abandonaron la esperanza y no hay nada que analizar con ellos. Pero los que mantuvieron la esperanza se dividieron por lo menos en tres grupos fundamentales, que ya lo hemos escuchado muy bien: adventistas de la puerta abierta, adventistas de la puerta cerrada y los espiritualizadores. ¿Cuál era la característica, digamos, principal de cada uno de ellos en el momento, en el 22 de octubre de 1844? Porque después de 1844, ellos siguieron desarrollando, cada grupo siguió desarrollando nuevas ideas, nuevas creencias que lo iban identificando más. Pero básicamente para el 22 de octubre de 1844, los adventistas de la puerta abierta, los adventistas de la puerta abierta interpretaron que la fecha, ¿verdad?, de lo que había ocurrido era incorrecta. La fecha era incorrecta. Y entonces, como la fecha era incorrecta, entonces ellos comenzaron a poner más fecha en lo adelante. Y por eso vamos a ver que mucho de esa rama de los adventistas de la puerta abierta, entonces siguieron poniendo más fechas. Eh, los adventistas de la puerta cerrada evidentemente entendían que la fecha era correcta, que el cálculo había sido bien hecho, pero que el evento no había sido correcto. No había sido correcto. Entonces, ahí trataron ellos de investigar y ese es un punto importante para el inicio de la identidad.
Y lo voy a explicar ahora. Por eso estoy yéndome un poquito ahí atrás. Y entonces los espiritualizadores tenían un problema serio, porque los espiritualizadores entendían que Cristo había venido y que la fecha era correcta. O sea, ellos tenían una situación media enredada allí. Por eso muchos de ellos eh, tomaron la segunda venida de Cristo como algo espiritual. Y muchos de ellos incluso comenzaron a tomar actitudes muy extrañas, vamos a decir así, un comportamiento muy extraño, muy raros. Así que los espiritualizadores fueron un poquito fanáticos en cuanto a ese grupo del milerismo que quedó. Entonces, los adventistas de la puerta abierta lo tenemos por allá, que ellos decían, ¿verdad?, que la fecha no había sido correcta y entonces comenzaron a poner más fecha y de hecho pusieron más fecha. Los adventistas del séptimo día, o mejor dicho, los adventistas de la puerta cerrada, entonces entendieron que no, que la fecha había sido correcta. O sea, ese cálculo de la profecía de los 2300 años que había empezado en el 457 antes de Cristo y que había terminado en 1844 después de Cristo era perfecto. Ese cálculo estaba bien encabezado. Varios de esos cálculos, ¿verdad? Por Samuel Snow, que fue uno de los propulsores del milerismo, el mismo Guillermo Miller, o Owen R.L. Crozier, que de hecho escribió Crozier, de hecho, es un punto importante, escribió un artículo sobre el santuario y lo que ocurrió el 22 de octubre de 1844. Un artículo tan bueno que todavía hoy la iglesia lo publica. Y ese artículo todavía sigue siendo una base importante en la interpretación de la doctrina del santuario de la iglesia adventista del séptimo día. Es algo increíble lo que escribió Crozier, que era muy amigo de hecho de Iran Exon y del doctor Van, quienes fueron lo que aquella mañana muy desastrosa de 23 de octubre, pues comenzaron a darse ánimo entre ellos, ustedes saben ya parte de la historia. Entonces ahí el hermano Iran Exon se fue a consolar a los adventistas y recibió, ¿verdad?, aquella impresión de lo que había sucedido realmente el día anterior. Entonces, esos adventistas de la puerta cerrada dijeron, miren, eh, el problema no está en la Biblia, el problema debe estar en nosotros, el problema debe ser un principio de interpretación bíblica, un problema de interpretación profética. Y ahí, con ese razonamiento, Humberto y amigos que me escuchan, con ese razonamiento empezó a construirse la identidad de lo que hoy sería la Iglesia Adventista del séptimo día. Y usted dirá, ¿cómo así, doctor? ¿Cómo que se comenzó a construir la identidad? Claro, porque el hacerse esa pregunta hizo irremediablemente que ellos volvieran a la Biblia y volvieran a estudiar la palabra de Dios y estudiarla con más precisión, con más cuidado, ¿no? De ahí entonces que en esa granja de la finca de Iran Exxon hubo grupos de oración y de estudio de la palabra de Dios, y él mismo fue impresionado, volvió a la Biblia con el doctor Van y con Crozier, y ahí comenzaron ellos a orquestar todo lo que había ocurrido en 1844, 22 de octubre. Entonces, muy importante este punto, porque la identidad del adventismo no comienza en el vacío, no comienza sin un fundamento. La identidad del adventismo comienza volviendo a la Biblia, o sea, buscando en la Biblia, en la palabra de Dios, en esa regla de fe y práctica, en esa orientación profética. Ellos vuelven a la Biblia para encontrar respuesta. Y por cierto, quiero decirle algo y quiero aprovechar porque tenemos que ir aplicando algunas cosas. Ese principio la iglesia no lo ha cambiado todavía. Cuando en la iglesia hay una situación difícil, cuando en la iglesia tenemos que ponernos de acuerdo, ya ahí hablábamos
¿no? Del programa que ustedes tuvieron de 1900 a 1910 y las luchas intestinas que hubieron y muchísimos otros periodos. ¿Cuál era la actitud de los pioneros siempre? Volver a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Incluso la misma Elena de White, muchas veces cuando había algún tema difícil, algún tema donde no se ponían de acuerdo, en más de una ocasión se le pidió opinión a Elena de White. Elena, ¿qué usted opina de este tema? Y muchas veces la respuesta de Elena de White era, en la Biblia está la respuesta. Váyanse a fajarse a estudiar la Biblia, lee la Biblia, que ahí en la Biblia está la respuesta. Entonces la identidad del adventismo se comienza a construir, ¿m? Volviendo al estudio de la Biblia después de esa experiencia amarga, de esa experiencia que nosotros hemos denominado, se ha denominado los historiadores como el gran chasco. Entonces, vuelven a la Biblia. En la medida que comenzaron a estudiar la Biblia, entonces comenzaron a surgir más inquietudes, no solo ya de lo que había ocurrido el 22 de octubre de 1844, sino que el Señor de manera muy interesante comenzó, ¿verdad?, a unir ciertos elementos y ciertos cabos que estaban sueltos. Y es interesante y fascinante cuando uno se adentra en la historia, ver cómo el Señor fue moviendo todos los hilos. Por ejemplo, miren qué caso más interesante. 1846. Para 1846, el tema del santuario, Crozier, Exxon, Iván, era un doctor muy amigo, eran ellos tres, ya ellos tenían más o menos clara la doctrina del santuario, o lo que era, lo que hoy nosotros conocemos como la doctrina del santuario. Hicieron un folleto, que es el folleto al que le hice referencia hace un rato. Hicieron un folleto y ellos comenzaron a esparcir ese folleto entre los mileritas que habían permanecido en la esperanza. Uno de esos folletos llegó a la mano del capitán José Bates. Y José Bates tomó este folleto. José Bates vivía en New Bedford, ¿ok? En New Bedford, por allá por Massachusetts, vivía José Bates. Y Crozier, Irán Exxon y el doctor Van vivían en New York, allá en el Upper New York, por esa zona, por Gibson, esa zona por allá. Entonces resulta que José Bates lee el folleto. José Bates se convence de la teoría que Crozier escribió de la doctrina del santuario. Y entonces José Bates dice, no, yo tengo que ir donde están esos tres tipos para que entonces ellos me expliquen de manera personal, porque así era Bates, un tipo de acción, de enfrentar las cosas, para que me expliquen de manera personal y yo profundizar más sobre el tema. Así que el distinguido José Bates hace un viaje desde New Bedford hasta Nueva York, hasta Port Gibson, a la finca de Irán Exxon. Allí se ponen de acuerdo a través de comunicaciones, los reciben y entonces José Bates queda enraizado en la, vamos a decir así, en la creencia del santuario. Pero ¿qué pasa? Para ese tiempo ya José Bates venía haciendo algunos estudios acerca del sábado, y ya tenía mucho conocimiento acerca de el sábado. Resultado que cuando José Bates llega a donde Irán Exxon, Crozier y Vance, entonces José Bates adquiere de ellos la verdad del santuario, pero José Bates le da a ellos la verdad del sábado. Y así comienzan a formarse las primeras dos, vamos a decir, creencias fundamentales de ese grupo disímil, que de paso quiero decirle que dentro del grupo de la puerta cerrada y de eso del gran chasco, eso que nosotros conoceríamos tiempo después como adventistas del séptimo día, era lo menos. Algunos historiadores dicen que eran entre 50 y 150. El grupo más grande dentro de ese grupo de la puerta cerrada, y que tenían la más fuerza más grande, eran los cristianos adventistas,
cristianos adventistas. ¿Quiénes eran los cristianos adventistas? Bueno, dentro de los cristianos adventistas estaba nada más y nada menos que Guillermo Miller. Así que ahí estaba la mayoría, el grupo más grande era ese. Ahí estaba el gran amigo de Guillermo Miller, Joshua B. Himes, que fue el que le dio alas al movimiento millerista, porque Miller puso vamos a decir, el estudio, Dios inspiró a Miller y demás, pero quien promueve el mensaje con las técnicas de la publicidad de ese entonces es Joshua B. Himes, ¿verdad? Y hacen Sign of the Times, The Midnight Cry, entre otros periódicos que fueron muy importantes. Entonces, ya tenemos dos doctrinas, vamos a decir así, muy importantes. Entonces, desde 1846, y este es un punto importante, porque recuérdense que estamos hablando de cómo esta gente disímiles, con características totalmente diferentes, entonces logran ellos, vamos a decir, ir poniéndose de acuerdo. Entonces, resulta ser que ya a partir de 1846 comienzan a reunirse indistintamente, comienzan a reunirse por diferentes lugares, a intercambiar ideas. Ya ahí surge Elena de White. Elena de White recibe su primera visión en diciembre de 1844. Pero quiero decirle a ustedes, queridos amigos, y Humberto, que Elena de White era una perfecta desconocida para 1844, porque mucha gente cree muchas veces, y eso es otro tema, ¿no? Pero mucha gente cree que cuando Elena de White existió en su ministerio, todo lo que ella decía era, sí señora, y adelante. No, eso no era así. Primero que era una muchacha, 17 años, eso es lo primero para arrancar. Segundo, era mujer. Y usted dirá, oiga, pastor, y porque sí, sí, había una, no solo discriminación, pero también había un problema, y era que muchas medium espiritistas eran mujeres, como la Jemima Wilkinson, los golpes misteriosos de las hermanas Fox, etcétera, etcétera. Entonces estaban asociadas las mujeres con muchos de estos movimientos espiritistas. Y ahora viene esta mujer que está diciendo que está recibiendo visiones de Dios. Entonces muchos tenían su signo de interrogación porque creían que era lo mismo. Pero allí estaba, o sea, esa era la realidad. Okay, esa era la realidad. Allí estaban, y entonces desde 1846 hasta 1848 se fue construyendo la base doctrinal. 1848, febrero, marzo y junio de 1848 son periodos históricos para esta iglesia adventista del séptimo día. Que todo adventista del séptimo día debería tener de manera indeleble en su mente. ¿Qué pasó en 1848? 1848 se celebraron las famosas conferencias bíblicas, mal llamada conferencia sabática, y me disculpan, no eran conferencias sabáticas, porque que no solo se trató tema del sábado allí, eran conferencias más amplias. Se trató el tema del sábado, por supuesto que sí. Imagínense, donde estaba José Bey había que hablar del sábado obligado. O sea, José Bey no había manera de que ese señor, donde quiera que estuviera, no hablara del sábado. Pero no solo fue del sábado que se habló. En esas conferencias bíblicas, entonces se puso la base de la identidad doctrinal de la iglesia. Identidad doctrinal de la iglesia. Y entonces, como ustedes saben, ahí vinieron los pilares de la iglesia. El ministerio de Cristo en el santuario celestial, resumiendo ya esa parte, ministerio de Cristo, santuario celestial, ¿verdad? La segunda venida de Cristo, la inmortalidad condicional del ser humano. El hombre es mortal y de la única manera que puede tener algún tipo de inmortalidad es condicional. Es Cristo se la da, ¿ok? La segunda venida de Cristo, por supuesto, el sábado también fue un tema preponderante en esas conferencias bíblicas. Así que para 1848, ya para junio de 1848, el movimiento estaba bien cimentado
en la palabra de Dios. Y eso le dio una identidad a ese grupito, que era lo que lo iba a mantener monolíticamente unido. Oiga bien, monolíticamente unido en una línea de pensamiento teológico. Porque le voy a decir algo a ustedes. El problema más serio que puede enfrentar cualquier denominación religiosa, no solo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cualquier denominación religiosa, son problemas doctrinales. De hecho, los problemas doctrinales es una especie de carcoma que roe y diluye cualquier movimiento. Incluso eso nosotros lo podemos ver en algunas iglesias adventistas donde han entrado movimientos disidentes, entrando alguna teología que no es la teología bíblica la que nosotros creemos. Y nosotros sabemos de iglesias, congregaciones que jamás han vuelto a ser la misma, después que han pasado esos movimientos y esas doctrinas espurias. Así que por eso es muy importante el tema de la identidad desde el punto de vista teológico y bíblico, primero. Y tenemos nosotros como iglesia que dar gloria a Dios de que el movimiento adventista, en su proceso de conformación de la identidad, que no solo es teológico, hay otros aspectos más en la formación de esa identidad, pero en esa formación, lo primero, y eso fue algo de Dios, eso no, yo no puedo decir que fue otra cosa, Dios estaba levantando un remanente. La primera base de la identidad, fíjense, Dios no la hizo con el estilo de vida saludable, por decir algo, o no la hizo con la organización, ni siquiera con la educación, que es la base del progreso de todos los pueblos y ha sido tanta bendición para la iglesia. No lo hizo con eso, fue con la base doctrinal. Y cuando ese movimiento se unió doctrinalmente, señores, ya lo que pasó de ahí en adelante, todo tuvo sentido. Porque cuando tú tienes una base bíblica, ¿ok? Definida, entonces tú estás en capacidad de definir lo demás. Tú vas a estar en capacidad de definir la misión de ese movimiento, ¿ve? Porque va a tener una base bíblica. Tú vas a definir el estilo de vida de ese movimiento, porque va a tener una base bíblica. Tú vas a definir la estructura de ese movimiento porque va a tener una base bíblica. Entonces, cada vez que se presentaba una situación, pues los pioneros evidentemente volvían a la palabra de Dios. Entonces, Humberto y amigos, la formación de la identidad, y recuérdense cuando hablamos de identidad, la identidad no es más que el conjunto de rasgos, creencias, vivencias que definen a un individuo o definen a un grupo de individuos o a una institución o a una organización. Sin identidad, de paso, nada puede sobrevivir. Sin identidad todo se diluye. Y las preguntas, hay preguntas que son clave para usted saber si usted tiene una identidad definida. ¿Quién soy? ¿De dónde he venido? ¿Por qué estoy aquí y hacia dónde voy? Esas cuatro preguntas son las que conforman la identidad de cualquier pueblo. Y esas cuatro preguntas, cuando tú las estudias cuidadosamente en la historia del adventismo, los pioneros se encargaron de contestarla. Se encargaron de contestarla sin tener doctorado ni nada de esas cosas, ni ser especialista en nada, pero Dios estaba guiando al pueblo. Dios estaba guiando al pueblo. El deseo que ellos tenían de seguir hacia adelante, pues Dios lo estaba guiando. Entonces, en ese proceso de la formación de la identidad, lo primero que Dios hizo fue que ellos tuvieran una sólida base en la palabra de Dios. Ha sido tan sólida esa base, señores. Ha sido tan sólida que todavía permanece hasta hoy. Sí. O sea, nosotros estamos hablando de casi 200 años después. Y esa base sólida, esa base bíblica fue tan sólida que todavía nosotros la tenemos. Lo único que hemos hecho es amplificarla, vamos a decir así. O sea, ponerle
porque ustedes saben que la verdad es progresiva, ¿no? O sea, no es estática. Y cuando de hecho digo que la verdad es progresiva, estoy hablando dentro del contexto de la misma verdad. No quiero sonar un poquito filosófico con esto, pero el problema es que alguna gente, Humberto, dicen que la verdad es progresiva, pero te traen otra verdad. Exacto. Entonces ahí hay eso ya hay otra cosa, ¿ves? Pero la verdad es progresiva dentro del contexto de la misma verdad. Es decir, tú vas aprendiendo más, o sea, tú vas creciendo más, el horizonte se te va abriendo más. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la doctrina del santuario? ¿Es lo que ha pasado con el tema de la segunda venida de Cristo, con el sábado, la inmortalidad del alma? O sea, hoy nosotros, el juicio, hoy nosotros vemos esas cosas, tenemos más estudios, dominamos más el hebreo, por ejemplo, más el griego, y eso ha dado aporte más rico. Pero en realidad, hermanos míos queridos, todo tuvo su comienzo y su origen en lo que ese grupito de personas muy disímiles lograron ponerse de acuerdo bajo el poder del Espíritu Santo y legarnos a nosotros una herencia extraordinaria en cuanto a la teología. Muchas iglesias, por cierto, que surgieron incluso en ese movimiento, se diluyeron. ¿Por qué se diluyeron? Porque no tenían una sólida base bíblica. Fue la base bíblica que permitió, por ejemplo, después de 1848, que vinieran otras instituciones para seguir conformando la identidad de ese remanente de Dios. En 1848, por cierto, a final de 1848, exactamente 18 de noviembre de 1848, Elena de White recibe la visión sobre las publicaciones, esa famosa visión donde ella dice que Dios le dio la instrucción de que le dijera a su esposo Jaime para que hiciera un periódico, que ese periódico en su inicio iba a ser pequeño, pero que después iba a circuir todo el mundo. ¿Okay? Así empieza el movimiento de las publicaciones. Y en junio, 6, 7 meses después, junio de 1849, entonces sale el primer periódico, que de hecho tenía, o la primera revista, si quiere usted llamarle así, que tenía apenas 8 páginas, La Verdad Presente, ¿ok? Basada ahí en ese texto de Pedro, donde dice y donde habla de la verdad, de la verdad presente, de la verdad presente. Eh, y entonces ahí comienza la obra de publicaciones. Y Dios, fíjense, cómo Dios va guiando al pueblo, ¿eh? O sea, ya tenemos las doctrinas, ya tenemos la base bíblica. Ahora, ¿cómo vamos a dar a conocer esa base bíblica? ¿Qué es lo segundo que Dios hace? Publicaciones. Viene la visión de las publicaciones. Y en 1849, entonces viene el primer periódico, que Dios le dice a ellos, mira, que de hecho Jaime White se quería volver loco, porque Jaime White dijo, pero yo no soy editor, yo no sé de eso, yo no sé escribir. ¿Cómo que Dios me está diciendo? Y además no tengo un chele, o sea, yo no tengo un centavo encima. Eh, Apenas nosotros conseguimos aquí para comer, ¿y de dónde vamos a sacar nosotros dinero para de que, escribir un asunto? Iba a decir algo, Humberto, sí. Hay una anécdota muy famosa que una vez Elena G. de White vio a Jaime en el comedor, en la cocina, en la mesa de la cocina, con la mano en la cabeza. Y Elena G. White le pregunta, pero Jaime, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el problema? Y le dice, no tengo dinero para la revista. Entonces dice la anécdota que Elena G. de White fue a donde estaba el gavetero, ahí ponen los trates y la despensa, abrió de detrás de de unos trates que habían ahí, sacó un potecito, el potecito tenía una media negra dentro, y dentro de la media negra, ahí habían unas monedas. Eso demuestra que todas las mujeres tienen un clavo. Sí. Entonces el hermano sacó la media negra, sacó el dinero y le dijo, toma, publica la revista. Porque fue así que funcionó, por providencia divina. Sí, sí, la providencia divina, definitivamente. Muchos no saben esa parte, precisamente, porque Elena de Guay apoyó mucho. Aunque el primer número, realmente fue un fiado completo. Ese primer número, literalmente,
fue un fiado completo porque realmente no tenían dinero. Y Jaime White caminó 13 kilómetros de donde él vivía eh, hasta la ciudad donde fue impreso ese primer folleto. Habló con el tipo de la imprenta, que no era ventista ni nada de eso, y le dijo, mira, yo necesito imprimir este folleto. Ah, no hay problema, ese es mi trabajo, le dice el individuo, lo único que yo no tengo dinero. Pero yo tengo la seguridad de que cuando nosotros distribuyamos estos ejemplares, le dice Jaime, eh, hmm, las personas van a mandar ofrendas y entonces nosotros te podemos pagar. Bueno, el tipo le creyó a este loco que salió de la nada, ¿verdad? Diciéndole una cosa así. Y le creyó, Dios estaba guiando todo. Dios estaba guiando todo. Y efectivamente, don Jaime tenía razón. Cuando la gente comenzó a leer esos primeros 1000 ejemplares, que hicieron aquella oración legendaria, entonces comenzaron a llegar recursos. Pero la cosa fue incrementándose hasta tal punto que entonces, como decía eh, Humberto, Elena tuvo que buscar el clavito que tenía por ahí después. Jaime White, si usted no lo sabía, para ese entonces, el trabajo de Jaime White era trabajar en las líneas ferroviarias en el estado de Nueva York. Y muchas veces Jaime White, después que terminaba de ese trabajo tan forzado, Jaime White se iba a cortar heno. Y ese dinerito extra que él ganaba cortando heno, él lo dedicó a la obra de publicación. Entonces, ¿qué pasó? Que la obra de publicaciones le dio alas al mensaje. ¿Mm? Le dio alas al mensaje. Y se comenzó a construir una identidad, ya no solo interna, sino que también ahora esa identidad estaba expandiéndose en todos los lugares donde podía llegar la literatura. Y Dios guía todo, porque pensando yo ahora, me llega así las estadísticas de la iglesia, ese humilde comienzo, y esas son de las cosas que a mí me dicen que la iglesia adventista es remanente de Dios y que Dios está guiando este remanente. Ese modesto comienzo de las publicaciones, y ya hoy en día, nosotros tenemos más de 300 idiomas donde se publica en literatura impresa el mensaje del advenimiento. Y 57 casas editoras en todo el mundo, señores. 57. Así que la profecía, si pudiéramos decir así, de que el mensaje iba a circuir todo el globo, realmente ahí se está cumpliendo. Bueno, ese proceso de identidad, iré ahí puntualizando algunos detalles más. Viene el proceso doctrinal, ¿verdad? Luego vienen las publicaciones, la imprenta. De hecho, quiero decirle que la cosa siguió creciendo tanto que para 1854, si mi memoria no me falla, se compró la primera prensa manual. ¿Está bien? La primera prensa manual. No sé si ustedes saben cómo se compró esa primera prensa manual, pero esa primera prensa manual se compró. Iran Exxon vendió parte de su finca y entonces prestó el dinero para que se comprara esa prensa manual. Y entonces ahí Jaime comenzó a publicar, pero la cosa siguió creciendo tanto que ya necesitaban una prensa, una imprenta más grande. Y después para 1857, 58 por allí, se compró la primera prensa a vapor. Jaime White hizo un llamado especial, $2500 costó eso era todo el dinero del mundo, señor, para 1857. Mucha gente donó de 100 para acá, para allá, y hay historias tan lindas. Una de las que me gusta, la que más me gusta, Humberto, es uno del señor llamado Gottmark. El hermano Gopsmark, él tenía dos bueyes y dice que cuando se estaba haciendo ese llamado, él vendió los dos bueyes y dio esa ofrenda para comprar, terminar de comprar esa imprenta a vapor, que era lo más adelantado que había. Y entonces él vivía en el campo, él vivía en las afueras de Battle Creek, el hermano Gottmark, pero trabajaba en Battle Creek y tenía que pasar por la imprenta todos los días. Y dice la historia que todos los días cuando él pasaba antes de ir al trabajo, él siempre ponía sus oídos
en la imprenta, y al él escuchar el sonido de la imprenta, ¿verdad? De los papeles, sí. entonces él siempre decía, óyeme, Boc y Bray siguen trabajando. Amén. Boc y Bray eran los nombres que él le tenía a los dos bueyes A esos. los dos jueces. Entonces ahí él decía, no, Boc y Bray siguen trabajando todavía ahí en la imprenta. Estaba invirtiendo. Ese era el espíritu de los pioneros. Así se comenzó a construir todo. Luego entonces vino, parte de la identidad, vino eh, el proceso de la organización. Es un proceso muy interesante. Sí, Humberto. ¿Es la organización parte de la identidad adventista intrínsecamente? Sí, ¿por qué? Porque tenemos que mirarlo desde este punto de vista. ¿Cómo empieza la organización? ¿Cuál es el primer paso que se da para la organización? Esa es una pregunta que yo siempre hago en mi seminario. ¿Cuál es la primera piedra angular para la organización? Y entonces mucha gente pues me dice, bueno, 1861 cuando se crea la Asociación de Michigan, o 21 de mayo de 1863 cuando se forma la Asociación General con 7 asociaciones que ya existían. La primera piedra angular para la organización sucedió en octubre de 1860, cuando se le da nombre al movimiento. Se estaba buscando un nombre, porque recuérdense que había una lucha campal, que eso hablábamos hace un rato, que algunas veces creemos que en los viejos tiempos todo era bueno y todo era color y olor de rosa. No, no, señor. Ese tema de la organización, que ahí pudiéramos nosotros explayarnos bastante, ese tema de la organización, señores, la iglesia estaba dividida en dos, literalmente. No había, ahí nadie estaba neutro. Ahí estaban a favor y estaban en contra. ¿Ve? Y ambos sectores tenían personas muy influyentes ambos, ¿no? Tanto a favor como en contra. Entonces, Jaime White, que era el paladín de los que estaban a favor, ¿okay? Porque Cottrell, que era un líder muy influyente y era editor de la verdad presente, de la review y todo eso, el editor tenía mucha influencia. Y entonces tenía influencia porque escribía también. Entonces, ahí teníamos un problema serio. Entonces Jaime White dijo, bueno, porque el problema de lo que no estaban a favor era que ellos no encontraban un versículo en la Biblia que decía que había que tener una organización y una estructura. Fíjense qué cosa, ¿eh? Ellos querían encontrar versículos literales, porque si no, entonces el asunto era Babilonia. Entonces Jaime White decía que no, que lo que había que usar era el sentido común, que si la Biblia no daba evidencias claras de un tema o no prohibía algo, y Jaime White decía, no prohíbe la organización. Entonces él decía, lo que tenemos que usar es el sentido común. Algo muy adelantado, de hecho, para los tiempos. Yo por eso digo que Jaime White, a pesar de sus escasos estudios, vamos a decir, Jaime White era un gigante, Sí. gigante en la administración. Yo lamento mucho que no se le da el lugar muchas veces que hay que darle a Jaime White, el padre de la administración eclesiástica. Ese tipo tenía un arte para resolver los problemas que se suscitaban y buscar siempre una salida. Jaime White era un tipo muy práctico para buscar salida a los problemas que se presentaban. Yo, de hecho, Humberto, siempre he dicho que si Jaime White hubiese estado vivo para 1888, ese problema no hubiese llegado No ahí. se da, no se da. No, 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 no. Jaime White murió en el 87. No se da. Y si se da, no iba a tener esa, porque Jaime White sabía Sí. cómo hacer las cosas. Bueno, el caso es que el asunto empieza con el nombre. Ahí me dice, lo primero que tenemos que tener es un nombre.
Tenemos que tener un nombre por lo menos para poner todas las propiedades de la iglesia a nombre de la iglesia. Exacto. Porque ustedes sabrán que había muchos individuos, todas las propiedades estaban a nombre de individuos, incluyendo la imprenta que estaba a nombre de Jaime White. Si Jaime White hubiese querido decir, esto es mío, ¿m? Como sucedió de hecho con algunas propiedades de la iglesia, de individuos que se salieron de la iglesia, abandonaron la fe, esas iglesias, propiedades, había una, especialmente en el estado de Wisconsin, recuerdo, según algunos historiadores, que el tipo se salió de la iglesia y él dijo, no, yo ya no soy adventista y se me van todos de aquí. Pagiló ahí a la iglesia y se quedó con la propiedad. Entonces Jaime Juez le decía, pero señores, usemos el sentido común, usemos el sentido común. Y entonces el asunto empieza con la iglesia, con el nombre de la iglesia. ¿Y por qué yo digo que es importante el tema de la organización en la identidad? Ah, porque al empezar con el nombre, ¿qué nombre tenemos? ¿Qué Sí. nombre tenemos? Eso es muy importante, porque ustedes habrán escuchado en algún otro foro que el nombre que ganó fue Iglesia de Dios. Cuando se hizo ese congreso en octubre, finales de octubre, por allá de 1860, que se convocó a todos los principales dirigentes de los diferentes lugares, el nombre que ganó para que esta iglesia que nosotros conocemos hoy como Iglesia Adventista del Séptimo Día fue Iglesia de Dios. Iglesia de Dios. Y al día siguiente, David Hewitt, que había sido a la sazón, David Hewitt, el primer adventista bautizado de manera providencial, eso es otra historia fascinante, en Battle Creek, que llegaría a ser el bastión del adventismo. David Hewitt se bautizó en el año 1854 de una manera providencial. José Bates iba a predicar a una ciudad llamada Jackson, ahí en Michigan. Y cuando iba en el tren, dice José Bates que el espíritu le impresionó a que se quedara en Battle Creek, donde no había ningún adventista. Y cuando él se quedó allí, José Bates fue al correo, a la oficina de correo, y preguntó, ¿quién es el hombre más honesto de este pueblo? Y el jefe del correo le dijo, el hombre más honesto de este pueblo se llama David Hewitt. ¿Y dónde vive David Hewitt? Y le dijeron dónde vivía David Hewitt. Porque José Bates no le tenía miedo a nada ni a nadie para predicar el evangelio. Este era un terrorista predicando el evangelio. No le tenía miedo a nadie, ni a circunstancias, nada. Y miren cómo razonó José Bates. José Bates dijo, no, espérate. Si de verdad David Hewitt es el hombre más honesto de este pueblo, cuando yo le presente el mensaje adventista, él lo va a aceptar. Pero David Hewitt era presbiteriano. Y ese día José Bates fue a la casa y duró 6 horas dándole un estudio bíblico, porque los estudios bíblicos de José Bates eran de horas, no eran de 20 minutos como la fe de Jesús, eran de horas, hasta que José Bates no dejaba a la gente convencida, no lo soltaba. Algo interesantísimo. Bueno, y entonces David Hewitt aceptó el evangelio allí y fue el primer adventista de Battle Creek. Ese mismo David Hewitt, 6 años después, es que se levanta al día siguiente y dice, señores, ese nombre Iglesia de Dios es un nombre que no nos identifica en nada con lo que nosotros somos y creemos. Un Además, genérico, perdón, un es genérico. muy genérico y Sí. muy presuncioso de que Iglesia de Dios, y una tercera cosa, o sea, muchísimas iglesias ya se llaman Iglesia de Dios, nosotros vamos a hacer una más del montón. Y entonces ahí es que él, de manera heroica bueno, extraordinaria, propone, ¿no? Yo propongo aquí que el movimiento se llame Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque eso sí nos identifica con lo que nosotros somos. Elena de White, que estaba en la reunión y que no había hablado, fíjense que Elena de White estaba, y cuando se propuso Iglesia de Dios, ella no dijo muchas cosas. Pero cuando David Hewitt presentó ese nombre, ahí ella tomó, ¿verdad? Y luego escribió que ese nombre le había sido a ella mostrada también por Dios. Y sería como una saeta del Carcaj
para atravesar, decía ella, el error. Decía ella, solo la mención de ese nombre, Iglesia Adventista del Séptimo Día, ya sería un testimonio, una predicación. Y entonces, al iniciar la organización, Humberto, con el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la organización es parte de nuestra identidad. Eso es parte de nuestra identidad. Entonces comenzamos a organizarnos mejor, 1861, entonces ya tenemos el nombre, en octubre de 1860, para 1861 tenemos la primera asociación, luego en 1861, 62 surgen 6 asociaciones más, y entonces para el 21 de mayo, exactamente, el Congreso fue 20 al 23 de mayo, así que el 21 de mayo de 1863, entonces se, se forma la Asociación General. Ya todos ustedes conocen, luego en 1901 se forman las uniones, como la tenemos hoy, y en el año 1913 se forman las divisiones. En el caso de nosotros, que pertenecemos a Interamérica, aquí, la República Dominicana, pues se formó en el año 1922, que de paso, hace un par de años se celebraron aquí los 100 años de la formación de la División Interamericana. Esa estructura, ¿por qué nos da identidad, Humberto y amigos? Porque nos mantiene una iglesia unida en una sola misión. Es la organización de la iglesia la que mantiene o debe mantener la misión relevante. No compite con la misión, sino que apoya y promueve la misión. Y esa misión nos va a dar identidad a nosotros. Por eso es interesante, y le ha pasado quizás a ustedes, que cuando van a un país de visita o de trabajo, no sé qué cosa, y usted es adventista aquí en la República Dominicana o en Estados Unidos o en cualquier sitio y va a un país extranjero y se encuentra con una iglesia adventista, usted se siente parte de su familia. Usted no se siente extraño. Usted dice, óyeme, aquí en Alemania, en Tokio, en Australia, esta gente cree lo que yo creo. ¿Está bien? Creemos en las mismas doctrinas, en las mismas creencias. Y entonces eso nos da a nosotros una identidad de que somos una sola iglesia. ¿Mm? Una sola iglesia. Y que a través de esa estructura, entonces nosotros vamos diciendo quién somos y hacia dónde vamos. Entonces, ya la identidad, Humberto, tengo que ir ya finalizando porque Estamos terminando. he hablado muchísimo. Esa identidad, además de la estructura organizativa, entonces vinieron una serie, señores, de elementos importantes. Por ejemplo, en 1848, Elena de White tuvo una visión acerca del consumo del té, del café y del tabaco. Cuando hablo del té, no me estoy refiriendo a ese té de hoja de naranja que nosotros hacemos, de jengibre. No, no, el té, una hoja que tenía propiedades alucinógenas y todo lo demás, que tenía su problema para la salud. Y Elena de White en esa visión, pues vio que no era saludable, al igual que el consumo de café y tabaco. Y entonces, porque era muy normal que los pioneros para ese momento en un púlpito tuvieran un tabaco encima. O sea, en el púlpito o en el patio de la iglesia fumando, eso no era problema. Todavía no tenían esa verdad. Cuando llega esa visión en 1848, ellos, y aquí atención, no fue que le hicieron caso de una vez a la visión. Algunos tomaron el asunto y otros siguieron en lo de ellos. Es el 5 de junio de 1863, interesante, 2 semanas después de la formación de la Asociación General, Humberto. 5 de junio de 1863, cuando se le da una visión de la reforma pro salud más abarcante a Elena de White. Y ahí en esa reforma pro salud es donde se le revela el asunto de
los hábitos saludables como la alimentación equilibrada, el aire puro, el sol, esos 8 recursos, ¿verdad? Que nosotros hablamos. De hecho, y aquí quiero hacer una breve corrección. No son 8 remedios naturales, porque remedio es cuando usted está enfermo. Son 8 hábitos preventivos de Sí, salud. Son hábitos saludables, no remedio, hábitos saludables. Entonces, esos hábitos saludables, en esa visión del 5 de junio de 1863, pues fue determinante. Y en 1865, finales, noviembre de 1865, entonces Elena de White recibe otra visión importante sobre la salud que tiene que ver con la formación de hospitales para tratar los problemas de salud de los hermanos de la iglesia y de la comunidad de manera diferente. Recuérdense que para ese entonces, eso fue en diciembre de 1865. En agosto de ese año de 1865, Jaime White había sufrido una parálisis por el exceso de trabajo y él estaba siendo tratado en varios lugares, había sido tratado. Donde mejor lo comenzaron a tratar fue en una clínica de un doctor Jackson, apellido Jackson, que era muy famosa porque ahí se daban principios de hidroterapia. Muy bueno, muy bueno. Pero Elena de White tuvo que sacarlo rápido de allí porque parte de los tratamientos tenía que ver con escuchar obras teatrales, hacer bailes y todo eso, y que para que se disiparan los asuntos. Entonces Elena White dijo, no, tenemos que irnos de aquí. En diciembre entonces de ese año de 1865, ella tiene la visión de que debían construir la iglesia hospitales. Y de allí entonces, meses después, 1866, surge el primer sanatorio adventista de la Reforma del Oeste, ahí en Battle Creek, 1866. Eh, entonces, ese aspecto de la salud jugaría un papel preponderante, importante en la identidad del pueblo adventista. amén. Porque de hecho nosotros, como adventistas del séptimo día, eh, entendemos que los hábitos de salud, la reforma pro salud, en todo su esplendor, no en uno solo, porque algunas veces atomizamos la reforma pro salud, la empequeñecemos a un aspecto o a 2 aspectos. La reforma pro salud es abarcante. Por eso en esa visión del 5 de junio de 1863, Elena de White no solamente se le presenta el asunto de la carne y de la comida, también se le presentan otras cosas más, como ya dije, los ejercicios, hábitos saludables, el estilo de vida adventista, estilo de vida que va a redundar y ha redundado en un bienestar extraordinario. De hecho, Loma Linda, ustedes deben de saber que Loma Linda es una de las pocas zonas azules todavía que quedan Ah, porque en queda- este mundo. Zonas azules de las personas que son más longevas y con salud, porque hay gente que dura mucho pero enfermo. sí, Pero eso es diferente. Es que gente que dura mucho y tienen una vida saludable y activa. Entonces, la salud jugó un papel importante en ese constructo de sí, identidad. Y bueno, por último, y podemos seguir hablando más de más cosas, por último, 1874, bueno, 1872, 74, ahí fue Andrews, ¿no? 150 años, por cierto, ya, increíble, cuando sí, Andrews salió a Suiza a la predicación del Evangelio como primer misionero oficial, eh, 1874. Pero 1872, vino entonces la otra pata, la otra cuerda del cuadrilátero de la identidad adventista. La identidad adventista tiene la doctrina, el mensaje bíblico, ¿cierto? Tiene la organización, tiene el tema de la salud.
Entonces, para formar ese cuadrilátero, ¿qué faltaba? La educación, la educación. De manera muy extraña, la educación fue el último de ese cuadrilátero, pero llegó Amén. 1872 con Goodloe Halperberg, que era un maestro del sector público en Nueva York. Se enfermó por exceso de trabajo, se fue a atender al hospital adventista, ahí en Battle Creek, que era altamente reconocido. Es otro episodio lindísimo para hablarlo con el doctor Kellogg y todo eso, porque quiero decir que no todo lo de Kellogg fue malo. Claro que no. Ya, nosotros tenemos que agradecer mucho el sistema de salud y esa visión grande de Kellogg. Eso hay que darle su lugar en ese sentido. Entonces, pero faltaba esa última cuerda del cuadrilátero, que era la educación. Entonces ahí le empezó Woodrow Harperberg, que conoció de la iglesia en el sanatorio, se hizo adventista, que no lo era, y entonces comenzó el sistema educativo. Ahí en 1874, entonces se forma el colegio ya Battle Creek, secundario, universidad y demás. Y entonces comienza, señores, la educación adventista, una cosa sencillamente extraordinaria. Y hoy, Humberto, cuando tú miras las estadísticas mundiales de la iglesia, eh, solo hospitales, clínicas, dispensarios, orfanatos, asilos de ancianos, más de 2.000 en el mundo, siendo el movimiento no católico con mayor sistema de salud en el mundo. Y de educación ni se diga, 113 universidades. ¿Y qué iglesia tiene? 113 universidades y más de cerca de 10.000 escuelas primarias y secundarias también, un movimiento grande. Todo eso construyó la identidad de la iglesia. Sí, Humberto. Dice el pastor Edmundo José Aquino que usted tiene más datos que George Knight. No, hemos aprendido muchísimo de él. Pero realmente la historia es fascinante. Yo me encanta porque me hace ver de dónde he venido, dónde estoy, hacia dónde voy. Yo Exacto. tengo que dar como testimonio aquí que yo soy adventista de primera generación. Siempre digo eso, yo soy adventista de primera generación, yo no tengo ese background, como dicen los gringos, Sí. del adventismo, como mi esposa, por ejemplo, que es adventista de tercera generación, por allá, una cosa tremenda. Eh, Mi mundo era el mundo evangélico. O sea, mi familia, tengo pastores que son tíos, yo tengo un tío pastor evangélico, otro tío que era un líder de la iglesia evangélica también, mi tía que era líder de la iglesia, mi abuela, o sea, no eran evangélicos nominales, eran eh, evangélicos activos. Así que yo fui como algo así, siempre digo, como un aborto en la familia, que me hice adventista el séptimo día a la edad de 14 años. ¿Pero por qué me hice adventista el séptimo día? Porque comencé a estudiar, comencé a leer desde muy temprano, desarrollé ese hábito de lectura de los buenos libros que tenemos como iglesia. Y aprendí que es que yo no puedo, o sea, yo no he leído, todavía he leído un poco, pero y he visto otras denominaciones, pero no he visto una iglesia con un pasado tan rico, con un presente tan certero y un futuro tan glorioso como la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Y eso es parte de nuestra identidad, eso nos hace ser. Y nosotros debemos conservar eso. Por eso, como le decía, creo que Humberto fuera del aire, su servidor tiene un podcast ahora, me he metido a eso, porque imagínense, no hay de otra. Hay Hay que que decirle comunicar, a hay la que gente, ¿verdad? comunicar, hay que comunicar, Hay ministro. que comunicar y entonces estamos en ese podcast que tiene que ver con la identidad, donde tratamos estos temas que estoy ahí hablando de manera breve, usted lo puede pasar en las iglesias, etcétera, porque entendemos, señores, que en el conflicto cósmico, eso es una apreciación muy personal, ¿eh? En el conflicto cósmico entre el bien y el mal, una de las estrategias mayores de Satanás sería diluir la identidad de los pueblos, diluir la identidad de los religiosos, diluir la identidad de las naciones.
Porque cuando se diluye la identidad, cualquier cosa puede entrar, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede ser aceptada, cualquier cosa. Por eso ustedes ven que hoy los grandes movimientos liberales, ¿qué es lo que atacan? La identidad, la destrozan, la vuelven polvo para entonces poder introducir todas sus barbaries. Entonces, por eso nosotros necesitamos mantener relevante la identidad del adventismo. Eso es una antorcha que nos ha sido pasada y te felicito, Humberto, porque haya tomado este momento para todos tus oyentes, pues darle la oportunidad de que por lo menos podamos darle esto. Esto es simplemente una bocanada de la identidad, pero hay muchísimos libros en nuestras agencias donde usted puede nutrirse y puede seguir adelante. Esos libros que de la herencia que mencionó Humberto al principio, nuestra identidad, nuestra iglesia y demás. Hay un libro muy bueno, se llama Portadores de Luz. Si usted quiere También, tener todo en uno solo, como para ir probando, Portadores de Luz, es un libro muy bueno. Hay un libro muy bueno que yo recomendaría también, se llama El mundo de Elena White, de sí. Gary Bland, es un tremendo libro, muy bueno. Mensajera del Señor, de Herbert Douglas, muy bueno. Elena de White, Mujer de Visión, ese es un tremendo libro, escrito por William White, uno de sus familiares. Y hay tantos otros libros como No se contó, o Lo que no se contó de Elena de Guay, de Ciro Sepúlveda, es un tremendo libro también del adventismo. Y bueno, hay decenas ahí de libros que pueden ayudarnos a nosotros ver esta identidad tan linda que nosotros tenemos como adventistas del séptimo día. Bien, ministro, el tiempo se nos fue, son las 11:06 de la noche. Yo sé que tenemos una hora usted tiene una hora de retraso en su tiempo de dormir. Yo lamento haberlo puesto a pasar No, no, trabajo. estamos bien, estamos bien. Yo estoy contentísimo. A mí se me fue el sueño ya hace rato. Ya. Amén. Bien, yo quiero recomendar un libro, está en inglés, pero al que pueda leer inglés, The Prophet and the President. The Prophet and the President. Es un libro de señor apellido Valentine que yo les recomiendo a los ministros que están aquí, a los hermanos que están interesados en que lo busquen. Lo pueden comprar en físico, lo pueden bajar a Kindle. Léanlo para que vean cómo la hermana Juan interactuaba con los presidentes y muy especialmente eso trata muy bien el periodo de 1900 a 1913 por ahí. Así que el pastor Ramón Maldonado le manda muchos saludos, el pastor Domingo Santana también. Yo no sé por qué todos los pastores están aquí esta noche, pero bienvenido de todas maneras. Carlos Julio Suberví está aquí, que no es pastor. Mucha gente dándole las gracias. El pastor Ismael Méndez Reyes también está aquí. Gracias, gracias, gracias. Sí, sí. Y como ya le dije lo que el pastor El Mundo aquí nos dice, que usted tiene más datos que George. Muchas gracias, ministro. Usted necesariamente tiene que volver. Quedó mucho material en el tintero. Hay que seguir hablando. Ya nos pondremos de acuerdo con su apretada agenda. Y si usted fuera tan amable de despedirnos en oración. Claro, oremos. Gracias por la invitación. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por ser parte de un movimiento tan glorioso, con sus luces, con sus sombras, pero siempre guiado por ti. Eso nos hace estar seguros y saber que no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como tú nos has conducido en nuestra experiencia pasada. Guíanos, Señor, y permítenos permanecer firmes y fieles hasta tu segunda venida y ser parte de ese gran ejército de redimidos de toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Muchas gracias, muchas gracias. Y Raúl, ¿te lo puedes llevar?